Es un privilegio muy hermoso, muy grande, el pararse en este lugar santo. Quedo como un poquito chiquita, ¿verdad? Está un poquito alto acá. Mi nombre es Hilda Galindo, hermanos. Tengo la dicha, les dije aquel día, de ser la esposa de el pastor Antonio Galindo. Somos misioneros, hermanos, somos pastores. Le servimos al Dios que vive y permanece para siempre. No lo sabemos todo, pero en lo que podamos servir al Señor, lo hacemos de todo corazón. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, que nos ha abierto lugares, nos ha abierto puertas en diferentes países y ahora en este continente que es totalmente diferente al de América. Y estamos aquí, hermanos, no porque yo le decía a mi esposo, no porque seamos guapos, sino por la misericordia del Señor. Hace mucho, hermanos, que el Señor trataba conmigo. Yo visitaba una iglesia allá en Los Ángeles, cerca de mi casa. Y el pastor, yo quería visitarlo porque pues es bonito ir a oír la palabra, ¿verdad? Y cuando no teníamos servicio, pues yo me iba para allá. Ese pastor siempre me llamaba al frente, todos los domingos, y quería orar por mí. Y siempre tenía una palabra para mí. Y él siempre me decía, Dios le va a abrir puertas muy grandes. La va a llevar a lugares que usted ni se imagina. Y yo le decía, amén, hermano, amén. Y hermanos, hemos visto hasta aquí, hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y le repito, no porque seamos guapos, no porque seamos altos, no. Es la misericordia de Dios. Amén. Me alegro una vez más de verles, a los que ya había conocido desde la semana pasada, el domingo, y los volvemos a ver. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a pedirles que amablemente se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo traigo una palabra, hermanos, de que espero con todo mi corazón que sea Dios obrando y toque su vida, toque su corazón. He estado orando al Señor, hermanos, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, todo está bien. Amén. Amén. Si el Espíritu de Dios se retira de nosotros, estamos fritos. No tenemos nada. Amén. Aleluya. Yo le traigo una conferencia muy bonita. Espero que Dios le bendiga grandemente, que lo atesore. Sé que la palabra siempre la leemos en casa, siempre la hemos escuchado en algún otro lugar, pero segura estoy que mucho de lo que le traigo usted no lo ha escuchado. Espero que sea Dios obrando en su vida, en su corazón, que le ministre. Amén. Y que le sea de mucha bendición. Ese es el deseo de mi corazón. Vamos a ir al libro de Esther. Aleluya. Esta joven nos da mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de ella. Aleluya. Cuando lo tengan, me pueden decir un amén. Aleluya. Dios bendiga a estos recién llegados. Dios bendiga sus vidas. Estamos orando por ustedes, muchachos, jóvenes. Es un matrimonio joven. Adelante. Si han tenido el valor de venirse para acá es porque confían en el Señor. Y el Señor respalda cuando uno lo espera todo de Él. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al verso 1:1 al 4. Porque como es muy extenso, vamos a leer poquito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aconteció en tiempo del rey, el Asuero,
que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Verso 3 dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles las riquezas de la gloria de su reino. Esto no era poco. El brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Solamente fueron 180 días, no fue mucho. Tome su asiento, hermano. Aleluya. Yo le traigo como tema las etapas de la mujer cristiana. Sé que no hay solamente mujeres, pero vamos a ver las etapas de la mujer cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, por ser mujer, ¿verdad? Me dirijo casi a las mujeres, aunque predico para los hombres también. La gloria sea para el Señor. Pero en esta ocasión vamos a tomar este libro, este tema muy hermoso, y tengo como título, por cada una de las dificultades tenemos una bendición. ¿Puede repetirlo? Por cada una de las dificultades tenemos una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué este título? A veces cuando viene la prueba a nuestras vidas, decimos, se nos cerró el panorama. Pero recién empieza la bendición, porque de cada una de las dificultades, de los problemas, de los problemas que enfrentamos en la vida, Dios tiene una bendición. Saquémosle el provecho que tiene. La prueba no es solamente para que usted se desgaste, se desviva, que llore, que grite, que zapatee. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque usted es humano. Porque usted es capaz de sobrevivir. Porque la etapa que está viviendo ahorita, usted no sabe por qué propósito el Señor se la ha dado. Nunca hay que renegar de los problemas, nunca hay que renegar de que solo a mí, como el chavo, ¿verdad? Solo a mí, solo a mí. No, no, no. Todos los cristianos pasamos por estas cosas. ¿A cuál peor? A usted, seguro estoy que nunca se le ha quemado la casa. A mí ya se me quemó la casa. Yo ya sé que es estar durmiendo en el suelo. Yo ya sé que es estar el siguiente día de que amanecimos con la casa quemada, sentarnos con mi esposo en las gradas, que era lo único que se miraba allá de la casa, allá afuera, en este estilo. Y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue, Señor? Esperar en Dios. Esperar en Dios. La fe nunca hay que perderla. La fe siempre tenemos que tenerla al frente y decirle, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Esto solo es una platiquita que yo le traigo. Amén. Ahora, yo le agradezco al Señor, al siervo que me ha dado este tiempo, este púlpito, que sé que no se le presta a cualquiera. Su amada esposa, sus hijos, la iglesia en general. Gracias por cederme este lugar. Amén. Siempre que abordamos el púlpito, lo hacemos con temor y temblor delante de Dios, con humildad, con sencillez. Amén. Y espero de que sea Dios obrando en su vida como en la mía. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. No sé si tenemos visitas en esta tarde, en esta noche. Pero de todas maneras, las visitas son el adorno de este lugar. Cada vez que viene una visita, les damos la bienvenida. Aleluya. Bueno, Dios es bueno y maravilloso. Hay dos frases, hermanos, muy significativas en el libro de Esther. Primero,
dijo Mardoqueo a Esther: porque si callas, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Hermanos, en el libro de Esther, ¿verdad que no aparece la palabra Dios? No miramos que Dios esté escrita la palabra ahí, pero no hay duda que Dios estaba en este asunto. Dios nunca nos abandona, Dios nunca se retira y está viendo de lejos. Él no es cobarde, Él enfrenta con usted, Él enfrenta conmigo el problema. Amén. Entonces Mardoqueo le dijo estas frases a su sobrina: porque si callas, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. No aparece por ninguna parte el nombre de Dios en el libro, pero Mardoqueo sin duda, dice, tenía su liberación en mente. Porque, hermanos, cuando nos miramos atados en un problema, al mismo tiempo debemos ver la liberación más adelante. El sol puede estar oscuro, la nube puede estar oscura. Puede ser que usted mira una montaña enfrente suyo y usted dice: ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a salir de esta? Solo espere en Jehová y Él hará. ¿Verdad que sí dice la palabra? Y Él hará. Ahora, la segunda frase le dice: ¿y quién sabe? Estas son palabras buenas, fuertes, que las debemos de tomar para nosotros. ¿Y quién sabe? Le dice al mismo tiempo, si para esta hora ha llegado al reino. Los propósitos de Dios no son los nuestros, ni los nuestros son los de Dios. A veces nosotros decimos: ¿y cómo me vine de Bélgica, pues? ¿Y cómo fue que llegué aquí? Dios te traía, hermano. Dios te traía. Desde que estos niños estaban hablando de que venía una pareja de allá, no para que me lo agradezcan, pero Dios sabe, he estado clamando por ustedes, hermanos. Y Dios tiene un propósito. Nunca es por gusto que ustedes se han venido para acá. No, Dios tiene un propósito. Dios les va a abrir puertas. Sí, claro, claro que sí. Entonces, hermanos, esto fue exactamente así. Esther no solamente salvó después a los judíos que vivían en Persia, sino que también a los que estaban en Palestina, pues el decreto los incluía. Además de esto, dice, no cabe la menor duda de que la reina ejerció una gran influencia sobre su hijastro. Después va a ver usted por qué hijastro. Tenemos en el Antiguo Testamento 2 libros con nombres de mujer. ¿Quién me dice el otro nombre? Ruth. Aleluya, así es. Esther y Ruth. Desconocemos la razón por qué no es mencionado el nombre de Dios, tal como en el Cantar de los Cantares tampoco está. Y usted lee ese libro y usted se llena del Espíritu de Dios. Usted lee también Eclesiastés y no está la palabra Dios. ¿Y qué tal? ¿Buen libro o no libro? Bueno, es buen libro. Pero en el libro que tenemos ahorita en Esther, su nombre significa estrella. Este libro aparece unos 60 años después del edicto de Ciro y aproximadamente 35 años antes del retorno de Nehemías. Este es el escenario que nos presenta el libro de Esther. Claro que en una sola charla no se puede hablar todo, ¿verdad? Pero vamos a ir a largo rasgo lo que Dios nos dé. Este tema, hermanos, nos da como significado providencia. Y la providencia la miramos muy palpable en el libro de Esther. A pesar de que se omite todo nombre para mencionar el nombre, que se designa el nombre a Dios, no hay otro libro, fíjese bien, no hay otro libro en toda la Biblia
en que sea más evidente la presencia de Dios obrando detrás del escenario que en este. Providencia, que literalmente significa proveer con anticipación. O sea, mi hermano, antes de que usted tenga la necesidad de clamar por providencia, ya el Señor ya le proveyó. Eso quiere decir providencia. Entonces, dice, el teólogo Strong define providencia de la siguiente manera. Póngame atención. Dice que es aquella acción constante de Dios por la cual hace que todos los sucesos del mundo físico y moral coadyuven al cumplimiento de su propósito original, para el cual creó todas las cosas. O sea, no es cualquier cosita el decir, la providencia de Dios. Sí, no, hermanos, hablamos y tratamos con Jehová Jireh, el proveedor de nuestras vidas, el que nos da todo lo que necesitamos. Y mire, ¿verdad que nunca le llega tarde la ayuda? Llega justo cuando usted la necesita, cuando más ahorcándose está. ¿Y cómo sucedió esto? Deje que Dios obre. Dios es el que tiene el control de todo. Nosotros nada sabemos, nada podemos hacer. Entonces, hermanos, también ha sido definida como la mano de Dios en el guante de la historia. Estoy hablando de la providencia. La providencia es el último de los tres hechos que componen la soberanía de Dios, tal como la ve el hombre, y estas son las siguientes. Primero, la creación. La creación que habla de la existencia del universo, Génesis 1:1. 2, la preservación, que habla de la continuidad de este universo, Hebreos 1:3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, Colosenses 1:16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El verso 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Puede darle un aplauso a Cristo? En él subsisten, en Cristo. Todo está en su mano. Nada se mueve sin su voluntad. Nada se hace. Debemos de saber esto. Número 3, la providencia, que da razón de su progreso y desarrollo, lo que habla Salmo 135, 6 al 10, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oiga esto, duele, pero es cierto. Y él hace, dice, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es soberano. A él nadie lo manda. Ese es nuestro rey, ese es nuestro Dios. Señor. Él nos sustenta. Dámelo. Él nos sostiene en su mano derecha. Amén. Mire, yo cuando vengo en el avión siempre le digo, Señor, sostén en tu mano derecha este aparato. Sosténlo, Señor, porque aquí vamos tus hijos. Sí. Ahora, hermanos, bien se podría escribir acertadamente, dice las palabras de Romanos 8:28,
en las páginas de Esther. Ya sabe que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo, se compaginan, están entrelazados, nada es separado. Es el mismo Dios el dueño de la palabra, del Antiguo como del Nuevo. Entonces, las etapas de la vida de una mujer cristiana son tiempos, son facetas, son momentos que para nosotros son inciertos, ¿verdad? Pero todo está en la mano de Dios. Todo depende de Él. Nosotros solamente tenemos que guiarnos a través del Espíritu de Dios. Ahora, los cuales, dice, son muchos y variados. No todos son buenos, ni tampoco son malos. Debemos saber que para cada uno, Dios tiene propósitos, y estos todos son muy buenos. Aunque para llegar a verlos, dice, que se cumplan, es necesario pasar por muchos obstáculos. Pues las victorias no se ganan a la distancia, como quien dice por teléfono, ¿verdad? Debemos someternos a la voluntad de Dios para que Él elija lo que sucederá en nuestras vidas. Ningún atleta, ninguna persona que se somete a concursos sabe que va a ganar. Todos llevan la meta y la mira, que yo voy a ganar, yo soy el mejor, yo soy, ¿verdad? Pero al final nadie sabe quién es el que va a ganar. Entonces, por eso es de que las etapas para nosotros son inciertas. Pero si estamos en la mano de Dios y no nos apartamos de ahí, todo estará positivo para nosotros. Positivo. Sea positivo en todo momento. Hemos pasado muchas dificultades con mi esposo. Cuando después que se nos quemó la casa, pues no teníamos ni siquiera ropa que cambiarnos. Nos quedamos con el vestidito con el que andábamos, porque en la iglesia andábamos. Y hermanos, nunca nos ha abandonado el Señor, nunca nos ha dejado. Me recuerdo de que a veces los mismos hermanos de las iglesias, hermanos con quienes nos congregamos, son un poquito duros cuando pasa un problema. Espero que aquí no. Eso es allá en Los Ángeles. Sí. Pero hermanos, me recuerdo que algunas hermanas cuando veían a mis hijos que íbamos entrando por la puerta, por el portón, o nos miraban a nosotros, hacían esto. ¡Ay, ay! Ahí vienen los quemados, los ahumados. ¡Ay, ay! Apártense. Yo no entendía por qué hacían eso. No entendía, sinceramente, ignorante, ¿verdad? Inocente. Pero hacían eso. Se tapaban la nariz y se daban la vuelta y decían, ahí vienen los ahumados. Y después, meditando, dije yo, ¿ahumados? Ah, porque se nos quemó la casa. Por eso es que dicen así. Parecía una broma, pero al fin molesta. Somos humanos, ¿verdad? Se la dejo ahí para que la medite. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios no le agradan esas cosas, hermano. No podemos hacer burla de lo que le ha sucedido a otro. Cuidado, porque no sabemos cómo dan vuelta las cosas, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermanos, la primera etapa, Esther, dice, fue sometida a la primera prueba, que fue la orfandad. Sus padres murieron y ella queda desamparada. No sabemos a qué edad, pero se supone que estaba entre su adolescencia, ¿verdad? Y su juventud. Entonces dice, pero Dios hace que Mardoqueo la críe como a su propia hija. La educó con la confianza en Dios. Segunda etapa, Esther es llevada junto con el resto de los cautivos. La cautividad no es agradable para nadie, y menos para una adolescente. Los jóvenes quieren ser libres y tienen derecho a hacerlo, ¿verdad? Y Esther estaba en cautiverio. A los judíos los llevaban a otros reinos para hacer los trabajos forzosos que los propios no querían hacer.
tenían que hacerlo los que traían de otros lugares. Entonces, a ella le tocó pasar esto. Pero Dios, dice, la protegía con su providencia. La estaba guiando hacia lo que era su propósito. Número 3, tercera etapa. Esta era la del principio del éxito. El rey Jerjes mandó montar una tremenda fiesta, tan fantástica que duró 180 días. Y sus invitados eran los más ilustres, los mejorcitos de todo aquello. Eran 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Cuando ya estaban a una semana de terminar aquellos 180 días de fiesta, aquella algarabía era una mega fiesta. El rey quiere mostrar su mayor orgullo a sus invitados. ¿Y cuál era su mayor orgullo? Su esposa. Era bella, era hermosa y andaba con las mejores galas. Él la quería mostrar. Entonces, dice, quería mostrar su mayor orgullo a sus invitados y la manda a llamar a Vasti. Pero ella era muy bella, pero se rehusó a presentarse ante aquel pueblo de borrachos. Y dice que ella no quiso presentarse allá, ella no quiso exhibirse y el rey se enojó tanto. Tomó el consejo de sus amigos, le dijo, ¿qué creen ustedes que yo puedo hacer? ¿Y qué consejo bueno le pueden dar sus amigos que están más borrachos que el guaro, que el alcohol, verdad? Pues despídenla, divórciate de ella y búscate otra reina, le han de haber dicho a todos totolecos ahí. Y aquel que estaba peor que ellos, pues lo quito, dijo yo, me quito de este problema y busco otra reina. Y San se acabó. Entonces él tomó el consejo de sus amigos, se divorció. Le dijeron que se buscara otra esposa y así lo hizo, sin pensarlo 2 veces. No soportó la desobediencia ni el desplante que hizo Vasti. En otro hubiera dicho a meditar un poquito, ¿verdad? Pues esta tiene razón, ¿verdad? Porque no siempre. La mujer no es para exhibirse delante de los demás, es para el esposo. ¿Por qué me voy a exhibir yo que otro me mire? No, si me interesa que mi esposo me vea, ¿verdad? No. Es para mi esposo. Y este hizo caso de lo que le decían los otros borrachos. 4ª etapa. Se hizo un concurso de belleza. Todas las jóvenes, las más bellas, se iban a presentar al concurso. No era cualquier piojosita que iba a llegar ahí, no, tenía que ser lo mejorcito. Pero Esther dice, con la gracia de Dios brillaba y se destacaba su belleza sin igual. No había otra joven como ella. No había otra joven como ella. Aunque ella dice, nunca reveló su procedencia judía, porque Mardoqueo le había dicho, no vais a decir de dónde vienes, quién eres, y menos que era no, que la habían traído con los demás esclavos. Sí, no, tenía que creer el otro que todo estaba bien, ¿verdad? Como dice un niño, venía todo lodoso, todo lleno de la punta de su pelito hasta los pies y no se le miraba nada del cuerpo. Y la mamá se queda, hijito, ¿qué hiciste? Y le dice el niño, no pasa nada, mami, no pasa nada. Entonces, era así. No pasa nada, hay que esperar. Confía en Dios. Confía en Dios, confía en la providencia de Dios. Dios tiene para sacarnos adelante, no solo una vez, 1000 veces. 1000 veces los problemas se hacen nada delante del Señor, se esfuman, se hacen nada. Es como el humo. Entonces, hermanos, ella no quiso decir de dónde venía. Todo se hace al tiempo de Dios. Tal concurso fue de 4 años. Imagínense las fiestas que hacían estos ingratos. 4 años.
Las jóvenes eran preparadas diariamente y rigurosamente a base de la perfumería más fina, los aceites más finos, flores fragantes, todo lo que las mantenía con los mejores perfumes, exquisitos, porque al momento de presentarse al rey tenían que ser, ese hombre tenía que quedar impresionado. ¡Wow! Amor a primera vista. Amor a primera vista. Entonces dice, como quien dice, no vamos a esperar una segunda oportunidad. Cristo viene pronto y nosotros no vamos a esperar una segunda venida. Después de que venga el Señor por su iglesia, si usted no se fue, se quedó. No hay segundo viaje. No hay segundo viaje, el bus solo va a venir una vez. El avión va a venir solo una vez. Me la agarró, ¿verdad? ¿Entendió lo que le quise decir? Ok. Bueno. Entonces, hermanos, vamos a mantenernos con el Señor. Cada una de estas finalistas. Dice la historia que el rey las presenció a cada una de ellas, de las finalistas, pero cuando vio a Esther, esto sí, ya no tuvo más. Dice, quedó prendado y ella fue la elegida y la convirtió en su reina, su esposa. Esta es la providencia de Jehová Jireh. Aleluya. Todo va en el momento y en el tiempo de Dios, en el paso exacto de Dios. Sí, Señor. No podemos decir, no, ya que pase unos días ya me iré arreglando. No, Señor, esto es ya. Esto es ya. No tengamos en poco la salvación, hermanos. No la tomemos en poco. Mire que Cristo está a las puertas. Y Él quiere que estemos preparados todos los días de nuestra vida. Sí, Señor. Hay que caminar. Mire, mi abuelita me decía una frase. Ella me decía, cuando me quería decir que me decía, más les vale que caminen en la punta de sus pies. O sea, bien caminadito, bien despacito, porque ahí viene, ¿verdad? Ahí viene el acial, el chicote, la varita con la que nos daban. Porque el desobediente a veces no entiende a buenas. Quiere captar. Sí, quiere que le peguen, quiere que le den. Mi hermanita pobrecita, hace poco la enterré. Ella era mayorcita que yo. No había un solo día que no le pegaran. No había un solo día. Y a mí nunca me pegaban porque yo era bien portada. Y allá donde estaba ella llorando, lamentándose, allá llegaba yo, ay, pobrecita, Glorita, mira cómo te golpearon, mira cómo te pegaron. Y le decía yo, es que no haces caso, pórtate bien para que no te peguen. Y ella se ponía a reír y me decía, pero hice tal cosa. Ella siempre, pero hice tal cosa, me decía, siempre le pegaban, pero no, hermanos, hay que ser obedientes. ¿Verdad? Mire, aquí la iglesia está abierta 3 días a la semana. No se lo pierda por nada del mundo. Venga los 3 días y si es posible los 4. Júntense, vengan a orar, vengan a clamar a Dios aunque no haya culto. Yo me recuerdo que cuando estaba en la directiva de damas, hermanas, estoy delante de Dios y no le miento, le estoy diciendo la verdad. ¿Sabe qué hacíamos? Nos juntábamos, hermana, ¿quiere venir a orar a la iglesia? Sí, hermana, pero ¿cuándo? Cada culto de damas, nosotros teníamos los cultos los días miércoles. Cada culto de miércoles, yo si era posible, desde las 4 o 3:30, yo ya estaba abriendo la puerta de la iglesia. Ahí a una vecina le decía que me prestara la llave de la iglesia. Yo solita me venía al altar a clamar a Dios por ese culto que se iba a celebrar a las 7:30 de la noche. Hermanos, nos juntábamos por teléfono, hablábamos a la madrugada,
a las 3 de la mañana, hermana fulana, ya es hora. Sí, hermana, háblele a la hermana fulana. Hermana, ya son las 3 de la mañana, sí, y así, los hombres igual. Hermanos, ¿por qué? Porque el culto somos nosotros los que lo hacemos. La bendición de Dios está, pero tenemos que provocarla, ¿verdad? Tenemos que buscarla, no quedarnos ahí quietos. Hay que buscarla porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando son los propósitos de Dios, no hay nada que lo detenga. Al principio vemos cada etapa de la vida de nuestra protagonista, o sea, de Esther, como que iba a fallar, pero no. Dios tiene el plan para más adelante. Esther era una joven cautiva, pero los ojos de Dios no se apartaban de ella. Todo estaba y tenía que pasar de acuerdo a la voluntad de Dios, a como Dios había señalado su plan creador. Ahora, yo le tengo una parte de historia. Es una nota muy importante. Dice, en la primavera del año 480 antes de Cristo, Jerjes cruzó el estrecho de los Dardanelos con 100,000 hombres y cientos de naves. La historia nos dice que Jerjes lloró cuando vio desfilar, dice, los regimientos de este formidable ejército, con todo el brillo de sus armaduras y el colorido de sus banderas. Cuando le preguntaron a Jerjes por qué lloraba, él respondió y dijo, porque sé que toda esta gloria militar es solo por un momento y que pronto desaparecerá, incluyéndome a mí. Poco después sufrió el primer desastre, pues una severa tormenta, dice, de primavera en el mar le hizo perder 400 barcos de una sola vez. Se cegó de furor y frustración, y Jerjes, de enojado que estaba, golpeó las aguas con su cinturón. Al desembarcar en Grecia, su soberbio ejército fue frenado en el paso de las Termópilas. Y dice, durante todo un día completo por 300 soldados espartanos, capitaneados por Leónidas, causándoles grandes pérdidas y permitiendo que el pequeño ejército griego pudiera retirarse a un lugar más seguro. Jerjes al fin pasó y llegó a Atenas e incendió la ciudad, destruyéndola. Luego se embarcó, pero se encontró con las tropas griegas y el rey pronto vio cómo sus naves se hundían y sus soldados morían. En el regreso a Persia, derrotado, dejó el resto de su ejército en Grecia, al mando del general Nardonio. Un año después, este fue derrotado y muerto en batalla de Platea, en el año 479 a.C. Este fue un golpe muy grande, muy fuerte de muerte para el imperio persa. Después que Esther, dice, se convirtiera en reina, surge Satanás. Ahí viene la escena. El complot para exterminar al pueblo judío por manos del malvado Amán. Un político malvado a espaldas del rey. La reina debe actuar, dice, con sagacidad de inmediato. Esta muchacha, esta joven, no se quedó solamente con los díceres. Ella se fue al rey. Y el rey le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Todo lo que tú necesitas, dímelo que hasta la mitad del reino te daré. Entonces usted conoce la historia. Y Dios estaba con aquella muchacha, con Esther, y todo lo que ella pidió se le cumplió. Pero cuando ya Amán había hecho una horca de 50 pies de altura, allí quería colgar a Mardoqueo, al tío o al primo de Esther. ¿Y qué pasó allí? Cuando se fue descubierto por la reina Esther, el plan que él tenía
Él mismo fue ahorcado en esa horca, en ese lugar. ¿Por qué? Dice un dicho de que lo que no quieras para ti, no lo quieras para tu prójimo, ¿verdad? Mardoqueo no le había hecho ningún daño, simplemente Mardoqueo, cuando Amán pasaba por ahí al frente de él, no se le arrodillaba, no le hacía la venia, no lo saludaba, porque él decía que solamente a Dios se le puede arrodillar. Solo a Dios hay que hacerle venia, solo a Dios hay que respetar de esa manera. Entonces, este hombre fue colgado en su propia horca. Lo mismo que él tenía guardado para Mardoqueo, a él se le cumplió. Y todavía con hazañas, porque los 10 hijos de él también fueron ahorcados allí. ¿Qué necesidad había de que los muchachos, los hijos de este hombre, pagaran lo que su papá había hecho, había tramado? Ellos quizás ni cuenta se daban, ¿verdad? No sabían de qué se trataba, pero ellos pagaron el pato, como decimos allá en El Salvador. Ellos pagaron lo que no habían hecho, lo que no habían trabajado. Pero hermanos, a Dios no le agrada que nosotros seamos malosos, que tengamos malas intenciones, que tengamos, ay, es que me cae mal fulano, ay, es que no, hermanos. ¿Y qué hacemos con que nos caigan mal? Es preferible que nos unamos todos, ¿verdad? En amor, en santidad, andemos como a Dios le agrada, en amor y temblor, ¿verdad? En santidad. Hermanos, entre más santo usted es, mejor todavía. A Dios eso le agrada, a Dios le gusta que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que seamos sinceros. Lo mismo somos aquí en España, que en Grecia, que en China, que en Japón, donde quiera que estemos, Centroamérica. No cambiemos, seamos lo que somos, ¿verdad? Dios nos conoce, mire, delante de Dios somos más transparentes que este vidrio. Y así debemos de ser y mantenernos, ¿verdad? Ámense unos con otros, amémonos, hermanos, que ahí está la clave del éxito, ahí está la clave de la bendición de Dios, de la providencia divina, ahí está la clave de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de quitarme de este lugar, yo quiero dejarle unas palabras. Mire, usted sabe que a veces al mundo se le olvida muchas cosas, ¿verdad? De nosotros. Dice aquí, cuando al mundo se le olvida quién eres, compartir tu dolor, ser amable, ser compasivo, sonreír, dar la mano, el enfermo, el solitario, el rendido, el usado, el velador, el entender, el amar, decir buenos días, dejarnos recordar, decir te amo, dejarnos olvidar, decir buenas noches, demostrar que le importa ser tu amigo. Se le olvida escuchar, se le olvida oír, se le olvida hablar, dar regalos de amor, estar siempre para nosotros. Dios siempre se recuerda quién eres tú y quién soy yo. Aleluya. Aleluya. Esta palabra, hermanos, yo sé que ustedes la conocen muy bien. Estos pasajes son muy fácil de recordarlos. Lo que le he traído, se lo he traído con todo mi amor, con todo mi corazón. No le quiero enfadar. Espero que reciba alguna palabra que se le haya grabado en su corazoncito, en su mente. No la deseche, póngala por obra. Dígale, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Así como Esther triunfó, yo también quiero triunfar. Amén. Quiero darle una recomendación. Ayude al siervo en este lugar. Hombro a hombro se trabaja la obra del Señor. Le digo porque nosotros hemos pasado las 1001 y a veces el siervo necesita de un brazo, de un hombro, de una mano que le diga, hermano, aquí estoy, ¿verdad? Acérquese a la sierva, dígale, hermana, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué puedo ayudar en la obra?
Usted no le está ayudando a ninguno de ellos, ni a sus hijos. Usted le va a ayudar Aleluya. al Señor. Y el Señor es quien recompensa. Y recompensa muy, muy bien. Pónganse de pie, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que me han dado, que me han prestado.